Buenas tardes a todos. Mi nombre es Nicole Iglesias, soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica y el día de hoy me corresponde exponer el tema de faringoamigdalitis aguda. El cronograma para la exposición del día de hoy, bueno, vamos a ver lo que es la definición de faringoamigdalitis aguda, también parte de su epidemiología, su etiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas más características. Después vamos a ver la parte del diagnóstico, su tratamiento, complicaciones, diagnósticos diferenciales, conclusiones y por último la bibliografía. La faringoamigdalitis aguda es un proceso agudo que va a ser usualmente febril. Generalmente o más predominantemente es de origen infeccioso viral y cursa con inflamación de la mucosa del área faringoamigdalar. Además, va a asociar también presencia de lo que es eritema, edema, exudados, úlceras o también la presencia de vesículas. La epidemiología constituye la tercera causa de consulta en la práctica de pediatría. De un 20 a un 30% de las consultas suelen ser por faringoamigdalitis aguda. Entonces, pues es una causa de consulta bastante frecuente, ¿verdad? A nivel de pediatría. La etiología más frecuente es viral. Del 80 al 85% de las faringoamigdalitis van a ser de predominio viral. Tiene mayor incidencia también en lo que son las estaciones de invierno y el comienzo de la primavera. La edad más afectada es en el rango aproximadamente de 3 a 10 años y seguido por otro rango alrededor de los 11 a los 18 años. El estreptococo betamolítico del grupo A es el responsable de aproximadamente al 20 al 40% de las faringoamigdalitis en niños de 3 a 13 años, del 5 al 10% en 2 a 3 años y solo del 3 al 7% en menores de 2 años. Entonces, bueno, aquí podemos ver que en realidad es de las causas principales bacterianas, ¿verdad? Entre ese rango de edad y más bien conforme va disminuyendo en niños más pequeños es mucho menos común que sea, suele ser una causa bacteriana, es mucho más común que sea por causa viral, que ahí podemos ver también lo que hablaba anteriormente, que es más frecuente que sea por causas virales. La faringitis, perdón, estreptocócica, entonces es más común en adolescentes y en niños en edades escolares. Su transmisión principalmente va a ser por contacto directo de persona a persona, por gotitas respiratorias exhaladas o también por secreciones nasales de personas infectadas. Y tiene una mayor frecuencia en lugares cerrados con alta concentración de personas o aglomeraciones de personas. Dentro de su etiología viral, hay diferentes virus que pueden causar una faringoamigdalitis aguda. El principal o el que más vamos a evidenciar pues, puede ser el rinovirus. También vamos a ver coronavirus, adenovirus. Recordemos también la presencia del virus del Epstein-Barr, que este se relaciona con lo que es la mononucleosis infecciosa. Puede ser también por un virus Coxsackie, que esto se relaciona a lo que es la arpangina o la boca mano-pie. También podría ser por un herpes simple tipo 1 o tipo 2. Alguna virus de influenza, para influenza, un citomegalovirus, virus respiratorio sincitial, metanemovirus o también una infección por VIH, sobre todo en una infección aguda primaria. Y hay otros virus más atípicos que también pueden relacionarse en donde está el Mycoplasma pneumoniae y la Clamidia psittaci. La Clamidia psittaci, más o menos por si no la conocían, si no saben lo que es la psittacosis, es como una zoonosis que el humano se infecta por medio de lo que son aves, sobre todo loros, pericos, palomas, lo que sea, ¿verdad? Y eventualmente puede causar lo que es una neumonía, pero también se relaciona o puede causar una faringoamigdalitis. Lo que es su etiología bacteriana, como mencioné anteriormente, la bacteria principal o el patógeno más principal va a ser el Streptococo betamolítico del grupo A, el Streptococcus pyogenes. Em, pero también está, por ejemplo, otras familias de estreptococos, ¿verdad? Aquí también vamos a ver lo que es el Fusobacterium necroforum, que esto se relaciona más que todo a abscesos peritonsulares. El Neisseria gonorrhoeae y el Corynebacterium diphtheria también son importantes a descartar y a tomar en cuenta por una posible faringoamigdalitis. El Arcanobacterium hemolyticum también, Yersinia enterocolítica, Frasinella tularensis y algunos otros anaerobios mixtos. Lo que es la fisiopatología, vamos a explicarla, bueno, la parte tanto bacteriana como la parte viral, ¿verdad? Inicialmente la bacteriana.
Como mencioné, entonces el más común va a ser el Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes ingresa al organismo, coloniza, ¿verdad? Y posee o empieza a liberar unas toxinas pirógenas estreptocócicas. Estas toxinas pirógenas facilitan lo que es la activación del sistema inmune, en donde va a haber una inflamación sistémica y también un daño tisular. Toda esa respuesta inflamatoria libera lo que son citoquinas proinflamatorias como interleucina 1 y 6, también prostaglandinas, acúmulo de neutrófilos que posteriormente se relacionan a lo que son los exudados característicos y también de macrófagos. Pues todas estas sustancias también eventualmente dan a ver los síntomas de los pacientes, ¿verdad? Por ejemplo, la fiebre, el exantema y los exudados, como mencioné anteriormente. Y muy importante recordar que el Streptococcus pyogenes, debido también a estas toxinas pirógenas, induce al cuerpo a un estado de mimetismo molecular, que este mimetismo molecular lo que genera es una reacción cruzada en donde el cuerpo ataca erróneamente a los tejidos propios, ¿verdad? Y cuando llega a estas etapas ya es cuando se presentan las complicaciones, que dentro de las que más conocemos está, por ejemplo, la fiebre reumática y también la glomerulonefritis postinfecciosa. Por la parte viral, la fisiopatología es similar, igual va a empezar por la entrada del patógeno. El virus ingresa al cuerpo, hace una invasión del epitelio faríngeo, posteriormente se replica y una vez se replica, igual induce una respuesta inflamatoria en donde se liberan citoquinas proinflamatorias y generan síntomas como edema, hiperemia y dolor en los pacientes. Sin embargo, la diferencia es que el virus usualmente el sistema inmune logra eliminarlo de 7 a 10 días posterior. ¿Cuáles serían algunas manifestaciones clínicas entonces que podemos evidenciar, podemos esperar encontrar en los diferentes patógenos? A nivel de patología viral, son pacientes que pueden presentar, por ejemplo, conjuntivitis, coriza, la tos. La tos es un síntoma muy importante a tener en cuenta, sobre todo a la manera de diagnóstico diferencial, porque puede ser o es más común que sea por una causa viral. También pueden ser pacientes que tengan diarreas, algún tipo de exantema, hipertrofia de amígdalas, edema a nivel de faringe o hiperemia faríngea. Y también, como observamos en la primera imagen aquí, el aspecto empedrado retrofaríngeo, eso también nos tiene que hacer sospechar de que es más probable que sea por una causa viral. A nivel de manifestaciones, si fuera un patógeno bacteriano, pues son pacientes que van a tener una odinofagia mucho más marcada. Usualmente tienen fiebres elevadas, pueden ser mayores de 38 grados, sin embargo, igual recordemos que en todo siempre hay excepciones, ¿verdad? Hemos visto muchas veces en la consulta que hay, sobre todo el virus de la influenza, presentan los pacientes fiebres también elevadas, ¿verdad? Entonces hay que tener eso también en cuenta. Pero bueno, otras manifestaciones clínicas que también podemos pensar que pueden ser bacterianas son las cefaleas intensas, es mal estado general de los pacientes, que tengan náuseas, vómitos o dolor abdominal asociado, la presencia de exudados purulentos en amígdalas y pilares, también las petequias en paladar, como en esta imagen que vemos a mano derecha. Em, Son pacientes que también pueden tener adenitis cervical anterior dolorosa y en el caso de la presencia del Streptococcus pyogenes, podríamos esperar el rash escalatiforme o la piel en lija. Y bueno, mucho menos común, pero también es importante tenerlo en cuenta si fuera por algún patógeno fúngico, ¿verdad? A nivel de infección fúngica, lo que podríamos esperar encontrar en los pacientes son placas blanquecinas dolorosas que van a estar adheridas en orofaringe. Puede asociar también queilitis angular o parches rojizos en orofaringe. Y estos pacientes es importante investigarlos o mandarles mucho más exámenes de diagnóstico por la sospecha de una inmunosupresión y ver cuál es la causa real de esa inmunosupresión de los pacientes. Aquí les dejo un cuadro de diferencias clave que podemos tomar en cuenta a la hora del diagnóstico, ¿verdad? Para sospecha de ya sea algo viral o algo más bien que sea más predominantemente bacteriano. Entonces, el inicio de los síntomas, como vemos, a nivel viral es un inicio de síntomas que puede ser más progresivo. La fiebre usualmente puede ser ausente o baja, igual hay excepciones, ¿verdad? Pero bueno, veamos a diferencia más bien de una faringitis bacteriana, al inicio de los síntomas suele ser más brusco y la fiebre siempre o casi siempre va a ser alta. El dolor de garganta es más predominante en la faringitis bacteriana. Lo que es la congestión nasal o la rinorrea va a ser más frecuente a nivel viral, al igual que la tos. La afonía y la disfonía también es mucho más frecuente a nivel viral. Lo que son adenopatías cervicales, como vimos anteriormente en las manifestaciones, es más común a nivel de faringitis bacteriana.
Estas adenopatías son dolorosas, sensibles al tacto, típicamente presentes en lo que es la cadena yugular anterior. La presencia de exudados amigdalinos, esto también es em, más común en la faringitis bacteriana, pero bueno, también tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, el virus del Epstein-Barr o el adenovirus también pueden presentarnos algún tipo de exudado presente a nivel de faringe. Síntomas sistémicos, pues en la faringitis viral son pacientes que van a tener malestar general, mialgias o cefalea leve, pero a diferencia en la bacteriana, van a presentarse mucho más decaídos, como con un malestar más marcado, cefaleas muy intensas y pueden asociar dolor de abdomen, náuseas o vómitos. A nivel de exantema, bueno, depende, ¿verdad? Es posible también a nivel viral por diferentes virus y a nivel bacteriano pensando en infección por estreptococos. La edad común también es importante para nivel de sospecha. A nivel de faringitis viral va a ser mucho más común en niños más pequeños, menores a 3 años, y la faringitis bacteriana probablemente o es más común en 3 a 15 años. Y a nivel de otros síntomas también que podemos repasar, que vimos anteriormente, bueno, faringitis viral, entonces conjuntivitis o la presencia de úlceras, y a nivel de bacterias pueden ser petequias en paladar, halitosis o también la lengua aframbuesada. Lo que es el diagnóstico, entonces, bueno, en realidad el diagnóstico debería hacerse por clínica. A nivel clínico, por eso tenemos que hacer un muy buen examen físico, una muy buena historia clínica para ya tener una sospecha clara de cuál puede ser la posible causa de esa faringoamigdalitis del paciente. Aspectos que podemos valorar, entonces, si presenta, por ejemplo, tos, rinorrea o úlceras, podríamos estar pensando que es más probable que sea algo viral, a diferencia de que si tiene fiebres muy elevadas, que tenga ausencia de tos y presencia de exudados, nos puede hacer sospechar que sea más probable que sea algo bacteriano. Tenemos aquí los criterios de Centon modificados por McIsaac. Estos criterios también son importantes a la hora del diagnóstico. Son diferentes criterios y dependiendo del criterio se le va sumando un puntaje y al final, dependiendo del puntaje, pues damos el diagnóstico final, ¿verdad? Entonces, empezando por la temperatura, si son temperaturas mayores a 38 grados, le da un punto. Si hay presencia de exudados amigdalares, también le da otro punto. La ausencia de la tos le da un punto a favor también, aunque pueda ser más probable que sea bacteriano. Adenopatía laterocervicales dolorosas es otro punto posterior a nivel de edad. Entonces, bueno, lo más común, como veníamos viendo, de 3 a 14 años, como es la edad más común de presentación, entonces también le da otro punto. A diferencia, aquí podemos ver que si es de 15 a 44 años, ya no es tan común que se presente el Streptococcus pyogenes, entonces aquí más bien no le da ningún tipo de puntaje, sino un cero. Y ya en mayores de 45, que es mucho menos común que sea una infección por estreptococo, ¿verdad? Más bien sería menos un punto. Ahora, sumamos todos estos puntos y dependiendo del puntaje que nos dé, como podemos ver entonces, si nos da de 0 a 1 punto, no es necesario mandar ningún tipo de estudio microbiológico, que lo más probable es que sea por alguna causa viral. En el caso que más bien sea de 2 a 3 puntos, en estos casos lo que indican las guías es que hagamos estudios microbiológicos y mandar tratamiento en el caso de que sea positivo por algo bacteriano. Y si es un puntaje de 4 a 5 puntos, aquí también se hacen estudios microbiológicos e igual hay que iniciar el tratamiento. Algunos criterios para iniciar tratamiento antibiótico en faringoamigdalitis, casos confirmados mediante el rapid test o el test rápido, ¿verdad? O cultivo, que más adelante ya les voy a hablar un poquito más de esto. Casos de alta sospecha, como vimos anteriormente, que tengan de 4 a 5 puntos en los criterios de Centro faringoamigdalitis confirmada por nexo epidemiológico familiar. Pacientes que hayan tenido contacto con algún paciente positivo es mucho más común o más probable que puedan tener también ese mismo tipo de patógeno. O algún paciente que tenga antecedente de fiebre reumática o en algún familiar con los que convive. Entonces, ¿cuáles pruebas diagnósticas son las que vamos a tener como opción para estos casos? Tenemos la prueba rápida de detección para el estreptococo. Esta pues es muy útil porque es rápida. Suele salir los resultados de 5 a 15 minutos, ¿verdad? Y tiene una sensibilidad del 70 al 90% y una especificidad de más del 95%. Sin embargo, pues tiene sus limitaciones a nivel de, pues que solo nos va a diagnosticar si es estreptococos, ¿verdad? En el caso de que sea algún otro tipo de causa bacteriana o viral, no nos va a hacer ningún tipo de diagnóstico diferencial. Entonces, eso es como dentro de las limitaciones que podemos tener.
El cultivo faríngeo es el gol estándar, pero igual tarda mucho en dar sus resultados y a veces no es necesario, no tenemos tiempo para esperar tanto para iniciar el tratamiento, entonces pues tampoco es de las primeras pruebas diagnósticas que tenemos que sugerir. Lo que son PCR múltiples también pueden detectar virus y bacterias, pero no siempre están disponibles y tampoco son accesibles a nivel económico para todos los pacientes. Y también están las serologías por anticuerpos antiestreptolicina O, que estos son específicos para el estreptococo, pero no son útiles para el diagnóstico del estreptococo, porque estos anticuerpos no se elevan en las fases agudas, sino que tienen un pico de las 3 a 6 semanas posterior a la infección. Pero lo que sí sería útil este tipo de prueba es en que pensemos que el paciente tenía una infección por estreptococo y al no ser tratada ya pasó tiempo y ya puede estar generando algún tipo de complicación. Entonces, en esos casos que queremos descartar complicaciones o sospechamos algún tipo de complicación, para esos casos sí nos sería bastante útil. A nivel de tratamiento, aquí tenemos un algoritmo bastante interesante, ¿verdad? Que encontré. Entonces, bueno, vamos a ver que si son niños de 3 años, que tengan, por ejemplo, una clínica estreptocócica, que presenten escarlatina, que hayan tenido algún tipo de contacto estrecho por alguna faringoamigdalitis con estreptocócica. En el caso de que sí, lo que indican es que mandemos el test rápido y si es positivo, iniciar inmediatamente el antibiótico. Si es negativo, en estos casos no se tiene que mandar antibiótico, pero podemos mantener al paciente en observación para ver si sus síntomas mejoran, empeoran o cómo sigue su estado. Si no presenta tampoco ninguno de estos criterios como la clínica, ¿verdad? O algún contacto estrecho, entonces también no tenemos que dar antibiótico y lo mantenemos en seguimiento. En el caso de pacientes de 3 a 15 años, entonces que tengan, por ejemplo, mayores de 3 años, que tengan clínica de faringomigdalitis sin síntomas de infección vírica, que tengan una glomerulonefritis en pacientes o en convivientes, ya sea ahorita o pasado, y que tengan una elevada tasa de enfermedad estreptocócica. En ese caso también, sí, mandamos el test rápido de detección y si sale positivo, optamos por dar tratamiento antibiótico. En el caso de que salga negativo, tenemos que dar seguimiento al paciente, no le damos antibiótico. Y en el caso de que salga negativo o que no esté disponible, pero según sospecha clínica y los criterios de Macaiza nos da un puntaje de 4 a 5, en esos casos lo que debemos hacer es mandar un cultivo. Y en el caso de que el cultivo salga positivo, mandamos antibiótico y si sale negativo, entonces optamos por la observación. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea a nivel antibiótico para las faringomictalitis bacterianas? Es la penicilina. La penicilina se ha usado desde hace mucho tiempo y en realidad se sigue utilizando porque no han habido evidencia de algún tipo de estreptococo que sea resistente a la penicilina. En realidad es bastante noble. Casi que todos son sensibles a la penicilina. Entonces hay diferentes opciones. Está la amoxicilina a nivel de vía oral a dosis de 50 miligramos por kilogramo por día, ya sea una sola dosis o dividida cada 12 horas con un máximo de 1 gramo al día por 10 días. También está la penicilina V vía oral. Esta se divide su dosis según el peso del paciente. Si son pacientes menores a 27 kilogramos, la dosis es de 250 miligramos cada 8 a 12 horas por 10 días. Y si es mayor a 27 kilogramos, más bien la dosis es de 500 miligramos cada 8 a 12 horas por 10 días. Y también está la opción de la penicilina G-benzatínica, que esta es bastante útil en los pacientes que no tienen muy buena adherencia al tratamiento, porque es una dosis única, ¿verdad? Entonces no tienen que estar recordándose que tienen que estar tomándose el antibiótico cada 12 horas o así, por ejemplo. Esta es a nivel intramuscular e igual se divide según el peso. Si son pacientes menores a 27 kilogramos, la dosis que corresponde son de 600.000 unidades internacionales a nivel intramuscular en dosis única. Y en pacientes mayores de 27 kilogramos o adultos, la dosis es de 1,2 millones de unidades internacionales intramusculares igual a dosis única. En el caso de que haya algún paciente alérgico a la penicilina, las opciones que vamos a tener es ya sea acitromicina, 12 miligramos por kilo una vez al día por 5 días, o también la claritromicina a 15 miligramos por kilogramo cada 12 horas por 5 días. Importante, ¿verdad? Datos importantes a rescatar es que el tratamiento antibiótico debe iniciarse dentro de los primeros 9 días para evitar el desarrollo de complicaciones, sobre todo de la fiebre reumática, que es la que más preocupa, ¿verdad? Por sí, la enfermedad cardíaca por fiebre reumática, que sigue siendo de las principales complicaciones que más preocupan en pediatría. Usualmente los pacientes que se tratan a tiempo se ve una mejoría bastante significativa
después de aproximadamente 24 a 48 horas de iniciar el antibiótico. Y en el caso de que se confirme que sea viral, recordemos, no hay que mandar antibióticos, esto es muy importante también. El manejo sintomático adicional para los pacientes, o por ejemplo, en el caso de que sea algo viral, ¿verdad? Lo que vamos a tener es si el paciente tiene fiebre o dolor, podemos optar por darle acetaminofén o ibuprofeno. La acetaminofén a dosis de 10 a 15 miligramos por kilo cada 6 a 8 horas y el ibuprofeno más bien de 5 a 10 miligramos por kilogramo cada 6 a 8 horas. Y en el caso de que el paciente presente tos, las guías indican que lo que debemos enviar es ya sea una hidratación bastante adecuada, que el paciente siempre esté hidratado y podemos también optar por humidificación ambiental. Ahora, ¿cuáles pacientes son candidatos para una amigdalectomía? Bueno, si son pacientes que tienen ya más de 6 episodios al año de infecciones recurrentes o más de 4 episodios por año durante 2 años o más de 3 episodios por año durante 3 años, son candidatos para una amigdalectomía por infecciones a repetición. Si también la infección es grave y persiste a pesar de dar tratamiento antibiótico, también es un candidato para una amigdalectomía. Y si se relaciona a, por ejemplo, una apnea obstructiva del sueño, que tenga un absceso periamigdalino recurrente o que haya sospecha de neoplasia, también son candidatos para realizar una amigdalectomía. Complicaciones que podemos esperar en una infección, ¿verdad? Sobre todo por Streptococcus pyogenes. Recordemos que son diferentes tipos de complicaciones y se dividen como complicaciones supurativas y no supurativas. Dentro de las complicaciones supurativas podemos esperar un absceso periamigdalino, un absceso retofaringio, una otitis media aguda. Relacionado a esto, también una mastoiditis. También son pacientes que pueden llegar a desarrollar una sinusitis aguda o una linfadenitis cervical supurada. A nivel de complicaciones no supurativas, bueno, las que más se escuchan, ¿verdad? Y más conocemos es la fiebre reumática. También está la corea de Sydenham, que esta se relaciona estrechamente con la fiebre reumática. Una glomerulonefritis pues infecciosa, pues estreptocócica también. Psoriasis gutata, artritis reactiva postestreptocócica. Y esta última, tal vez, no sé si alguna vez la hayan escuchado, pero bueno, el síndrome de Pandas en realidad no es muy conocido, pero es importante tenerlo en cuenta dentro de las complicaciones postestreptocócicas porque es un trastorno neuropsiquiátrico autoinmune a nivel de pediatría relacionado a la infección de estreptococo en el que a nivel de cuando ya llega la inflamación, perdón, sistémica, se va a afectar a lo que son los ganglios basales y son pacientes que pueden presentar síntomas, por ejemplo, tics, que son tics muy similares a los del síndrome de Tourette. También son pacientes que pueden presentar trastorno obsesivo compulsivo, algunos trastornos del sueño, por ejemplo, ansiedad, enuresis. Y bueno, entonces esto es importante que lo tengan en cuenta, ¿verdad? A manera de diagnóstico, o si hay un paciente con sintomatología y que sea un diagnóstico confirmado por estreptococos que no se haya sido tratado a tiempo, es importante que tengan esta complicación a nivel de descarte. Diagnósticos diferenciales. Tenemos la mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa tiene igual una fiebre que más bien va a ser prolongada. Son pacientes que también pueden presentar odinofagia. Tienen adenopatías marcadas, especialmente a nivel cervical posterior. Van a tener esas amígdalas bastante hipertróficas y pueden tener presencia de exudado blanco grisáceo. Recordemos en la mononucleosis infecciosa también asocia esplenomegalia. Y en el caso de que queramos confirmar la sospecha diagnóstica, tenemos la serología por virus del Epstein-Barr. Un absceso periamigdalino también es importante evaluar. Son pacientes que pueden tener dolor de garganta a nivel unilateral, que es muy intenso. También pueden asociar trismos, voz en papa caliente, desviación de la úvula hacia el lado sano, inflamación asimétrica y pueden tener disfagia severa y babeo. Epiglotitis es otro de los diagnósticos diferenciales que tenemos que pensar. Recordemos que tiene un inicio súbito, también tiene fiebre alta, dolor intenso al tragar. Los pacientes pueden tener voz apagada, un exterior inspiratorio y posición de trípode que es característica. Y a nivel de, para ya hacer el diagnóstico, pues tenemos la opción de la radiografía que está el signo del pulgar. Y por último, la herpangina, que recordemos la herpangina es causada por el virus Coxsackie tipo A. En esta van a presentarse úlceras a nivel de paladar blando y úvula. Son bastante dolorosas, entonces son pacientes que más bien les dice a uno también que les molesta tragar, ¿verdad? Que sienten como cuchillas cuando están tragando. Es frecuente en niños en edad escolar
y pueden presentar fiebre de adenofagia, pero no van a presentar los exudados purulentos porque es viral y se autolimita a 5 o 7 días. Para terminar, me parece importante conclusiones que se pueden llevar del tema. Entonces, realmente, si damos un buen diagnóstico, ¿verdad? Y tratamos a tiempo al paciente, tiene un pronóstico bastante bueno. Los casos virales mejoran espontáneamente de 5 a 7 días sin complicaciones. Esto es importante porque, bueno, hemos visto, ¿verdad? Muchos doctores que tal vez llega alguna faringoamigdalitis, hacen el examen físico, observan tal vez una hiperemia faríngea y entonces están como confusos y entonces dicen, no sé, por si acaso le voy a mandar antibióticos y realmente eso no está bien. Porque el hecho de mandar antibióticos solo por si acaso, no porque el paciente realmente lo necesite, más bien le puede generar complicaciones a futuro que pues puede ser llegar a un peor pronóstico que el que realmente llevaría si fuera solo por una causa viral, ¿verdad? En el de casos bacterianos, entonces eso sí tienen que darse antibióticos y posterior a los antibióticos, como vimos anteriormente, mejoran usualmente 48 horas posterior del tratamiento. Es importante educar a los pacientes sobre las medidas de higiene, que se laven las manos constantemente, el uso de la mascarilla si están contagiados para evitar más infecciones, evitar compartir utensilios o bebidas en caso de que también estén contagiados, evitar las aglomeraciones de personas o los lugares que sean cerrados, ¿verdad? Todo esto es importante. Y bueno, las vacunas también son bastante importantes, en realidad no cuesta nada vacunarse. No existe en realidad todavía una vacuna contra el estreptococo, pero tenemos aquí en el país la vacuna de la influenza y la DPT, que estas nos pueden prevenir dos de los virus que pueden causar también la faringomigdalitis, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo en cuenta y recordarle a los papás que están como opción. Por último, signos de alarma que tenemos que tomar en cuenta son persistencia o empeoramiento de la fiebre o de los síntomas del paciente y que el dolor posterior a 72 horas del tratamiento antibiótico no haya mejorado. Aquí quiero hacer un paréntesis también para recordar que antes de pensar que tal vez no le estamos dando la dosis adecuada de antibiótico o que más bien dimos un diagnóstico erróneo y que no está haciendo función el tratamiento, tenemos que descartar primero que no sea, por ejemplo, que haya habido una mala educación y mala información hacia los papás. Muchas veces los papás piensan que el antibiótico tienen que prepararlo en la casa, ¿verdad? Lo preparan, lo hacen muy diluido, entonces más bien puede ser que le estén dando una dosis de antibiótico muy diluida y no le está haciendo efecto. O también pueden pensar en que no le está dando la dosis con la tapita que viene específica para el antibiótico, sino que le está dando con una cuchara de la casa, entonces tampoco es el antibiótico necesario que requiere el paciente. Todo esto es importante tenerlo en cuenta también antes de hacer algún cambio en la hora del tratamiento. Otros signos de alarma importantes también tenemos la dificultad respiratoria, que el paciente tenga dificultad para tragar saliva, que haya alguna presencia de cambios en la voz, como que se vea más ancho, más gangosa, todo eso también tenemos que evaluarlo, que haya algún aumento de la inflamación a nivel unilateral, algún tipo de asimetría o sospecha de un absceso periamigdalino y también lo que es alteración del estado de la conciencia. Esta sería mi bibliografía y muchas gracias por su atención.